Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Episodio número 7 de este Legado de Fe podcast. Esta vez sí, episodio número 7. Hoy vamos a hablar de un tema, de una persona muy importante para cada uno de nosotros, para los cristianos. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y más específico acerca del lenguaje del Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que Dios dejó al Espíritu Santo como una promesa para todos nosotros y es una persona que necesitamos conocer y como decíamos hace unos días en GDR, que esta generación sea conocida como la generación que comenzó a darle el lugar al Espíritu Santo y que ese título de que es la persona más olvidada de la Trinidad pase ya al olvido. Así que estamos acá con nuestro Padre Espiritual. Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, acá estamos, de vuelta. De vuelta una vez más. Mm. Queremos también invitarlos a que puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes en los comentarios, que puedan escribir al Face de Tabernáculo de Fe, para que también esas dudas, esas cosas que ustedes quieran saber, podamos nosotros hablarlas acá en este lugar. Así que bueno, Pastor, primera pregunta, ¿cuál es la función del Espíritu Santo con respecto al pueblo de Dios? Bueno, yo creo que tiene una función muy importante, muy buena, porque el pueblo de Dios, refiriéndolo al pueblo de Dios, el que está buscando a Dios, el que es un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Por ejemplo, en cuanto a la iglesia, a veces hay mucha gente que es pasiva y Ujú. no está continuamente en la iglesia. Y yo creo que la función del Espíritu Santo es muy importante, es lo más importante, ¿no es cierto?, que puede encontrar el creyente. En primer lugar, porque es una voz diferente a la del mundo. ¿Por qué una voz diferente a la del mundo? Porque trae paz, trae seguridad, tantas cosas que trae, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, decía otro día del Espíritu, mansedumbre, misericordia. De esa manera habla el Espíritu Santo al pueblo. ¿Y para qué? Para poderlo, porque el pueblo más bien que no es de Dios está acostumbrado a otra voz, a otra forma de dirigirse, a otra forma de conducirse. Ujú. Pero el pueblo de Dios tiene algo muy importante que sería tan importante que lo valorara tanto, porque también esto se requiere a través de la madurez, no cuando nosotros empezamos enseguida, sino que a medida de que vamos madurando y creciendo en los caminos de Dios, vamos a ir conociendo todos esos detalles que tiene Dios para nosotros, y la persona se va a dar cuenta porque Dios siempre quiere el bien para la vida de la persona. Claro. Casi más se distingue en eso, el sacarlo, por ejemplo, de lo común, porque de lo común, vos escuchás la voz, ¿no es cierto?, común de todo el día, todo el tiempo, y bueno, versiones por todos lados, una cosa, uno, otra, otro, eso es natural, de lo natural, pero lo divino es totalmente distinto, porque también viene el trato personal con la persona, que el Espíritu Santo te va a hablar de una u otra manera. Claro. Dijo algo usted recién muy interesante, que el Espíritu Santo trae paz, mansedumbre y todos los frutos, ¿no? Que el Espíritu Santo, me imagino que son esos que habla Gálatas. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo comienza una transformación en nosotros. Claro, claro. Comienza la transformación, y es una transformación de no acabar nunca. ¿Por qué? Porque esa transformación está siempre, día a día, en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nosotros volvemos al mismo estado de antes, al estado de la vida natural. Entonces, esa transformación que nosotros no tenemos que creer que fui transformado hoy y listo, ya está todo terminado y completo. No, no, no. Eso es día a día, porque cada día vos o yo lo levantamos con una idea distinta, o una manera distinta, ¿no? Como Claro, a veces digo yo por ahí, nos levantamos mal y bueno, hacemos las cosas mal. claro. Y sí. Y ahí la importancia de la guía del Espíritu Santo Esa es para la todos importancia nosotros. que nosotros tenemos que darle, y ojalá cada uno la conozca. ¿Por qué? Porque le va a ser de mucho beneficio en la vida. Va como es, bendecir mucha gente con eso, mucha. Porque va a haber momentos donde el Espíritu Santo trata con vos, y bueno, vos tenés que ceder a lo que te habla el Espíritu Santo. Tenés que ceder a lo que tenés que
desarrollar conforme a lo que está diciendo el Espíritu Santo, no conforme a tu idea o tu bronca o tu Claro, venganza, lo que quiera hacer, ¿no? Porque a veces hay cosas muy duras que nos tocan a nosotros, muy fuertes, y esas cosas que nos tocan así, ¿con qué las arreglamos? ¿Con qué las arreglamos? Lo único que puede actuar es el Espíritu Santo, ahí lo va a decir qué hacemos, pero ahí está si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo, a escucharlo y a hacer lo que Él dice o a hacer lo que yo quiero. claro. Otra pregunta, sabemos que Él nos habla a cada uno de nosotros y el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia podemos ver que ha tenido diferentes maneras de manifestarse, ¿sí? ¿Cómo le habla a usted el Espíritu Santo? De manifestarse o de hablar. Bueno, yo lo que más muchas veces siento más es el interior, acá. Yo siento de que Dios me habla acá. Como por ejemplo, algo que tengo que hacer. Te doy un ejemplo, una necesidad que suplir. Y hasta capaz que yo digo, no le voy a hacer nada, porque nosotros somos Claro, así, no puedo no me estar mintiendo, conviene. no me conviene. Y resulta que no, cuando es Dios, yo digo, ese es Dios, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Te habla acá, te habla más allá, y no podés dejarlo. Vos tenés posibilidad, mucha posibilidad de endurecerte y no obedecer. Bueno, esa es la voz del Espíritu nuestro que dice que es la conciencia. Entonces, nosotros a la voz de la conciencia, mientras la escuchamos, lo va a seguir hablando, pero cuando la dejamos de escuchar, no lo habla más. Entonces, ahí Claro, es donde tiene la conciencia cauterizada. ¿Y qué es lo que significa cauterizada? Una conciencia cautiva, ¿no? ¿Cautiva a qué? Al pensamiento que vos tengas o a lo que esté pensando de hacer, y quizás está pensando de hacer algo malo, pero tu conciencia está cautiva con eso. Entonces ya de ahí no podés recibir la voz de Dios, no podés escuchar lo que Dios te quiere decir. Porque también Dios, por ejemplo, en este caso, cuando Dios toca te habla, también te toca mucho. Te toca mucho porque vos sabés por qué lo tenés que hacer, lo que te está pidiendo Dios. Es una necesidad y quizás a veces una necesidad extrema y nosotros todavía seguimos duros, ¿viste? claro. Pero bueno, yo diría que desde mi punto de vista, a mí me habla así Dios a veces. Y es las cosas que yo he escuchado en mí y seguramente que fue efectiva, porque muchas veces yo sentía a veces de hacer algo y lo hice. Y después me agradecían, me dijeron, menos mal, porque Claro, yo ya no daba más, un ejemplo, ¿viste? Te doy. Pero a veces vos te das cuenta ahí de que Dios estaba ahí, que Dios en ese momento era verdad lo que vos estabas recibiendo. La dirección que claro. estaba recibiendo era verdadera, del Espíritu Santo. Era justo lo que tenías que Era hacer. justo, claro. ¿Hay alguna forma de que, pregunto, le trae alguna confirmación? A veces, por ejemplo, usted puede sentir ese testimonio interior y después justo alguien le habla de algo y automáticamente en nuestro interior lo Mm. relacionamos con eso que veníamos sintiendo. Sí, sí, puede ser que, como por ejemplo, vos recibís una palabra y después la gente habla sin que sepa lo que vos estás pensando. Y Ujú, vos lo relacionás porque vos tenés todo eso, claro, eso ahí en el tintero, ¿viste? Dice, ¿viste? Que será, me sigue hablando, será. claro, Claro, pero sí, sí, se te puede hablar. A mí pocas veces me ha sucedido eso, pero sí, sucede a veces, sí. Pero casi más es de que a mí es como que me me molesta acá. Me ujú, molesta, me molesta, me molesta. Y yo sigo, y ya digo, ya dije que iba a hacer esto, no sé para qué, ahora lo voy a tener que hacer. claro, lo tiene que hacer. ¿Qué le iba a preguntar esto hablando del título del podcast, el lenguaje del espíritu? Además de un testimonio interior, sería eso, ¿no? Sí. ¿De qué otra forma el Espíritu Santo se comunica con el pueblo de Dios? Con los hijos, ¿no? Yo creo que tiene varias formas de comunicarse, como por ejemplo tiene los profetas, tal profeta de la oficina que dice, no, el Claro, que es profeta ya nació como profeta, está siendo un profeta profetizando. Están los profetas del Espíritu. Un ejemplo, en una iglesia, en una reunión bien bendecida por la presencia de Dios, ahí pueden profetizar todo lo que pueden haber, todo lo que quieran, los que reciben la profecía, ¿no? ¿Por claro, qué? Porque el Espíritu está en ese momento actuando. Ahora yo creo que es una de las cosas que desconoce mucho el pueblo de Dios,
¿Por qué? Porque siempre hay confusión. Capaz que vos estás viendo que las cosas van saliendo bien, como está diciendo la palabra, dicen, ¿y este por qué así? ¿Y este otro por qué? Eso significa que no están ni ahí en lo que está hablando el otro, o lo que está profetizando alguien, o quizás a veces juzgan a alguien, dicen, yo sé por qué profetiza, si no es Claro. profeta. Claro, pero dice Dios que cuando cae el Espíritu, Él va a usar, por ejemplo, a la persona que quiera usar. ¿Ah? Bueno, pero entonces esas son las cosas que a veces desconocemos y no tenemos en cuenta de la forma como Dios lo puede hablar. Dios nos puede hablar de muchas maneras, lo mismo a través de la palabra. Vos estás predicando y hay gente que hasta se levanta cuando termina la reunión, te encara enseguida. Yo una vez llegó un muchacho acá que se drogaba y son de acá, de una iglesia acá cerca, que El pastor. no lo quiero nombrar. Claro. Y, y cuando terminé de predicar me dijo, fue a saludarme, porque yo conozco a la mamá de él, el papá, y me dijo, pastor, dijo, acá está Dios, ¿eh? Que él, yo no sabía. Ah, sí. Me dijo, acá está Dios. No, dijo, y todo lo que usted habló, dijo, eso está dado por Dios, dijo. Y acá va a suceder esto y esto y esto. Y me dijo el muchacho, y vino una sola noche, no vino nunca más. No vino más. Sí, y me dijo, ¿por qué? Porque acá está Dios, ¿eh? Todo lo que usted habló, dijo, usted me habló directamente de lo que yo venía, lo que yo pensaba, lo que yo quería entender, dijo. Fue como una Claro. palabra que le aclaró tantas cosas a él, pero ese se levantó. Por eso dice la palabra que si el león ruge, ¿quién no ¿Quién no temerá? temerá? Claro, porque dice, si el pueblo de Dios habla, si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Así dice Claro. también. Entonces, es algo muy importante. No me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cuál era el lenguaje del espíritu, las diferentes formas en que él se Claro, claro. comunicaba? Y esas son las formas como Dios habla. Vamos a poner un ejemplo. Le habló a ese muchacho. Él me fue a hablar y me dijo, esto va a crecer mucho acá, me dijo. No, acá va a haber una iglesia muy grande. Y yo le dije, bueno, dale, dale nomás. Claro. Claro. Bueno, y una última pregunta. Ya hablamos acerca del lenguaje del Espíritu, seguimos hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros distinguir la voz del Espíritu Santo entre tantas voces que escuchamos? Por ejemplo, la gente que por ahí, creo que todos en algún momento sentimos como un consejo interior adentro. ¿Cómo podemos saber si ese es un buen consejo, si viene del Espíritu Santo, es una guía del Espíritu Santo, o quizás simplemente nuestro propio deseo ahí golpeando para poder dar a luz? Sí. ¿Cómo era lo que hablaba yo ayer de me olvidé, está en Pedro, acá está, ¿cómo se llama la naturaleza divina? La naturaleza divina. Ahí aclara la palabra qué es lo que es la naturaleza divina. Y es lo que tenemos que tener nosotros. Es lo que nosotros tenemos que cada día tener en la vida nuestra, esa comunión con qué? Con lo divino de Dios. Ahora, cuando vos tenés la comunión con lo divino, es como que tenés adentro ¿cómo es? Algo que te está diciendo las cosas, que está, hay un plan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que venga un plan malo, diabólico para vos, vos lo detectás enseguida, que es malo. Ahora si lo querés hacer, lo haces, o si no querés, no lo haces, pero te Claro, das cuenta enseguida que es malo. Otra, por ejemplo, yo tengo que discernir de acá adentro qué estoy haciendo, cuál es mi forma, cómo yo hago las cosas, si es conforme a su naturaleza divina o es conforme a mi naturaleza humana, natural. Entonces, cuando yo estoy haciendo todo esto, y yo creo que hay un cuidado muy grande acá adentro. Y ese cuidado, te quiero decir que ese cuidado es de Dios. Entonces, pero es porque vos lo amás, vos lo querés. Entonces Dios siempre te va a llevar a discernir qué estás haciendo. ¿Está bien o está mal? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que solo Dios, ¿no es cierto?, es el que puede darte esa dirección para otra, lo vas a comprobar con lo que estás haciendo. Porque vos llevas un testimonio de lo que estás haciendo, ¿o no? Testimonio diario, todo el tiempo. Bueno, no te digo que no te podés equivocar, te podés equivocar, pero no tenés que seguirlo haciendo.
tenés que volver. ¿Por qué? Porque lo de Dios es muy claro. Dios siempre te va a hablar que haga las cosas con sabiduría, ¿no es cierto? Con el entendimiento del cielo. ¿Para qué? Porque Dios lo que te está marcando es que te tiene que llevar a la vida eterna. Ese es el plan perfecto de Claro. Dios. Y para llevarte a la vida eterna no te va a llevar como vos sos, humanamente, naturalmente, no. Tenés que ser, como decía yo, participante de la naturaleza divina. Yo también, por ejemplo, decía, ¿cómo es? La naturaleza divina. ¿Por qué dice? Porque para el creyente que ya está formado, bien, ¿cómo le diría yo? Formado acá adentro, ya es algo natural. Te digo más, no te sorprenden los milagros, no te sorprende nada. ¿Por qué? Ah, sí, está bien. Dios lo dice. Está. Y si lo dice Dios, es todo. Entonces, Claro. hay una convicción muy fuerte en la vida de la persona. Fuerte. Bueno, y esa convicción la trae el Espíritu El Santo, Espíritu Santo, obviamente. claro. Bueno, qué importante conocer al Espíritu Santo. No, esto lo hemos visto, lo hablamos con GR. Mm, Siempre se ha conocido al Espíritu Santo, o uno de los títulos que se le da es como que es la persona más ignorada de la Trinidad. sí, Sí. Y yo creo que tiene que ser esta la generación donde ya ese título desaparezca y comience a conocerse como la generación que le dio el lugar al Espíritu Santo. Más en estos últimos tiempos que vivimos claro. tan cerca de la venida del Señor. Creo que la iglesia verdadera se va a levantar y esa iglesia es la que tiene esa guía. Yo creo que nosotros, por ejemplo, como predicadores y yo como el pastor, por ejemplo, tengo que llevar siempre esa dirección. ¿Cuál? Salmo 25:14 habla de la intimidad. Cuando la persona entiende que la intimidad tiene mucho valor, y es un valor que no tiene precio eso, eh, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, la persona siempre va a entender todas las cosas. Y no es que no te van a venir pensamientos malos, no es que vos Claro. no estoy diciendo nada de eso, porque esas cosas siempre vienen. Te digo más, si vos tenés intimidad con Dios y está ahí, más fuerte te viene. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es cortar la vida tuya. Y si llega a cortar tu vida o no sé, pasa alguna cosa y después dicen, vaya, ¿cómo no decían que tenía intimidad con Dios? Pero no es Dios el que falló, es uno el que falló. Claro. Bueno, ¿algo más para agregar? Sería eso, por ejemplo, si la iglesia llega a lograr entender que de la comunión con el Espíritu Santo, yo creo que ahí se va a formar lo que decís vos, porque no se ignora el Espíritu Santo, no se deja de lado y sabemos bien que así dice la Biblia, es Espíritu, el Padre es Espíritu, y está a donde estemos nosotros, ahí está. Entonces, eso yo creo que lo va a llevar a poder cada día caminar en esta posición y lo va a poder conservar en todo esto. Y nosotros mismos vamos a tomar la palabra de esa manera, en la búsqueda de Dios. Y yo creo que sería muy importante, muy fuerte, porque vos, por ejemplo, vos estás creyendo y vos sos capaz de hacer milagros, porque le estás creyendo a Dios. No porque está creyendo en una iglesia solamente, sino porque le está creyendo a Dios. Y qué bueno sería que toda la iglesia fuera así. Qué bueno, sí, ¿no? Bueno, creemos que eso va a pasar porque, bueno, Dios lo estableció así y creo que cada vez hay más conciencia, podríamos decirlo de alguna forma, acerca del Espíritu Santo y acerca de lo sobrenatural de Dios. Es algo que podemos ver en este tiempo, como que, Yo creo que sí, por ejemplo, porque hay más conciencia, como decía vos, porque hay más revelación ahora. Ahora hay más revelación. Hoy el que no entiende mucho la palabra es porque no se preocupa nomás. Y más la juventud. Si la juventud lograra preocuparse por esto, la juventud va a ser muy poderosa. Te digo más, va a descartar todas las cosas del mundo, todo lo que hay en el mundo, porque a veces vos todavía por ahí a los jóvenes los ves pegados en las cosas del mundo y decís, bueno, ¿cuándo irá a llegar? pero, claro, pero ahí es cuando empieza a despegarse, porque no soy yo que lo saco, no sos vos que lo sacás, es la presencia de Dios, porque ellos en la misma intimidad, cuando están solos, inclusive van a pensar que tienen que hacer las cosas bien. claro, es verdad. Sí, y tantos pensaban esto ahora que usted decía esto, de que la generación, los jóvenes por ahí están muy, como que uno los ve, que Mm, parece que el maduro siempre va a ser el grande, como que claro. de jóvenes nunca vamos a buscar a Dios.
pareciera que estuviera esa imagen. Creo que tantos clamores de tantas personas a lo largo del tiempo, tantas oraciones acumuladas, que Dios toque las generaciones, los jóvenes, creo que en este momento va a dar fruto. Pensaba en lo importante de como intercesores clamar por ellos, de que se les pueda revelar esto que usted decía, la importancia de la intimidad, y que sea la generación que se dio a esa voz. Yo diría otra cosa, por ejemplo, en cuanto a esto. La juventud que no desperdicie el tiempo. Porque ahora viene el tiempo donde la iglesia se va a firmar, se va a separar el remanente de la iglesia natural, de la iglesia tradicional. Entonces, yo diría esto, que la juventud no pierda el tiempo, que no pierda la visión, que no pierda la forma como Dios quiere darle a la iglesia, a la juventud. ¿Por qué? Porque eso viene. Eso viene y viene muy poderoso y qué bueno sería que a muchos se les despertara la mente, ¿no? La vida y pudiera darse cuenta que Dios tiene mucho para ellos. Y nada que ver con lo que hay en el mundo. A veces ellos ven las cosas mejores en el mundo, nada que ver, no. Claro. Es mejor Dios. Bueno, llegamos al final de este podcast, episodio número 7, El lenguaje del espíritu. Así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno, nos veremos la próxima. Un saludo, que suscríbanse, denle like y compartan esto también para que más personas puedan también aprender y ser edificados a través de estas enseñanzas. Así que nos vemos la próxima.